Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les damos las gracias por acompañarnos en su programa En Voz Alta. Quisiera agradecer la oportunidad que tengo de platicar hoy con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, buenas noches. Como todos los jueves aquí, tratando de hacer un análisis de la realidad social, política y económica de este país. Me parece que generalmente nos enfrascamos en analizar las coyunturas de carácter político y a veces no vemos las otras aristas, Carlos, que estas otras aristas tienen un impacto como mucho más directo con la población. No quiere decir que la política no, desde luego la política rige los destinos del país, pero de repente no damos tiempo a analizar actividades que inciden de manera cotidiana en el quehacer de nuestras vidas diarias, ¿no? Y fíjate que a razón de los últimos resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo de este país que realiza el INEGI, me gustaría abordar un tema, Carlos, si tienes a bien platicarlo con nosotros, que tiene que ver con la ocupación y empleo en este país, ¿no? Regularmente, nosotros, cuando hablamos de personas económicamente activas, nos referimos a aquellas personas que generan algún producto, algún servicio, alguna mercancía, que generan recursos económicos y demás. Y que, bueno, a la luz de los datos, Carlos, que arrojan esta encuesta, pues hay cosas que nos llaman a la reflexión como sociedad. Y digo, seguramente el tema del empleo en este país será un tema de agenda. Ahora que vienen elecciones en este país, estamos ya por iniciar, o si no es que ya está iniciado el proceso, por ejemplo, en este caso de Morena, que ya está ahí con sus corcholatas a todo lo que da, pero que se debe de convertir en un tema importante. Hay un dato que quisiera empezar a abrir el diálogo, Carlos, con el dato de las personas económicamente activas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son personas que producen mercancías o dinero, pero que si lo analizamos por sectores, es decir, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, hay un dato que me parece debería de ser motivo de ocupación y preocupación de la clase política de este país, de los empresarios y esto. Y esto tiene que ver con el dato duro de cuántas personas se dedican al sector primario en este país. Fíjate bien, Carlos, para el sector primario, para nuestra audiencia, es el sector que produce pues todas aquellas, digamos, cosas de materias primas, ¿no? Es decir, el sector agrícola, el sector pecuario, el minero, la ganadería, es decir, la producción a lo mejor de cosas de consumo inmediato, ¿no? Por eso es sector primario, Charlie. Y me llama la atención de nuestros 126 millones de mexicanos. Bueno, desde luego, pues hay a lo mejor niños, niñas y adolescentes que a lo mejor no se tienen que dedicar a producir, pero de este gran total de mexicanas y mexicanos que tenemos en este país, solo 6.6 millones se dedican a este sector. Y no quiere decir que estemos hablando de temas que luego vienen en parte de hablar de países desarrollados, ¿no? Porque dicen, los países en desarrollo o desarrollados se dedican más al sector terciario. Pero yo creo que sí hay un rubro importante que tendríamos que considerar como sociedad, Carlos, que tiene que ver con esta posibilidad de tener seguridad alimentaria. Y estás hablando de un porcentaje de apenas del 5.2% de la población que se dedica a este sector. Y todavía no pude rascar el dato de cuántos se dedican, por ejemplo, al sector agrícola, ¿no? Nada más. Pero creo que eso es importante porque esto habla de que, bueno, la seguridad alimentaria, que es un tema muy importante y que eso de la seguridad alimentaria, como el agua, por ejemplo, también, detonan conflictos sociales en diversas partes del mundo. Y que no sé si esté en el radar de la clase política, Carlos, este tipo de datos, y digo, debería, yo espero que sí, pero que también a veces cuando la gente hacemos el análisis de las políticas de gobierno, pues no lo tenemos presente. Es decir, esta cuestión de tener, cuando menos, asegurar el sustento de tu población, es decir, la posibilidad de acceder a alimento, a tener el estómago contento, pues bueno, no cuadra, ¿no? Entonces, ahí hay un foquito que es un primer dato de muchos otros que ahorita vamos a platicar de la encuesta nacional sobre ocupación y empleo. Y para entrar en materia, Charlie, debo compartirte que esta encuesta se realiza a las y los mexicanos que tienen más de 15 años
y que tendrían la posibilidad de estar, digamos, económicamente activos, es decir, tener un empleo, producir alguna cosa, ¿no? De toda la población que está en estas condiciones, el 60% de la población en México es activa. Es decir, hay casi un 40%, porque es el 60.2, casi un 40% que no está económicamente activa, lo cual, bueno, pues igual hay un sector que igual no tendría que estarlo, pero eso es un dato que llama la atención, ¿no? De la gente que está activa, es decir, que produce algo, Carlos. ¿Es como 80 millones de mexicanos? Sí, más o menos, poquito menos de 80 millones, creo que son 60 millones, Carlos, porque esta parte hay que sacar a la gente que no, digamos que no que es tiene, menor de 15 años. Que es menor de 15 años, ¿no? Entonces, y de esta población, Carlos, fíjate, el 40%, 39.8% de la población que no está económicamente activa, declararon no estar disponibles para trabajar el 86%. O sea, de los 4 mexicanos que no están económicamente activos, de cada 10, digamos, el 86, casi el 90, declaran no estar disponibles para trabajar. Es un dato también que brinca, ¿no? Y que, digamos, prende ahí un poquito la actividad, ¿no? Y bueno, con estos datos, Carlos, te das perfectamente cuenta, estos simples datos, pues te das cuenta entonces de muchas realidades, porque el crimen organizado, por ejemplo, entra muy fácil en algunas partes del país donde pues las condiciones laborales no existen, o sea, no hay espacios para que la gente trabaje. Y luego también te das cuenta que hay algunas zonas del país pues, que las condiciones de precariedad económica y laboral son abismales, ¿no? Entonces, creo que es esto. Y luego, si te metes a analizar, con el dato que abrí, ¿no? De que solamente 6.6 millones trabajan en el sector primario, pero si te metes a analizar a la sociedad mexicana por sectores, es decir, ¿en dónde crees que trabajen más? ¿Se te ocurre algún dato, Charlie? Pues comentabas, ¿no? Que la mayoría debe de estar ahorita en el sector de servicios. Claro, Carlos, pues está en el sector terciario. Y fíjate, digo, digamos, económicamente, podría decirse, pues bueno, los países en desarrollo, en vías de desarrollo desarrollados, pues se dedican más a los servicios, ¿no? Y bueno, pues uno pensaría, sí es importante ese rubro, ese sector, pero también es importante el otro, ¿no? El de seguridad alimentaria, que es por lo que a mí me preocupaba. Para ilustrar un poco, fíjate, el 11% de los trabajadores se dedican al sector primario, el 25% al secundario, es decir, al sector industrial, y el 62.9, casi 63, se dedica al tema del sector terciario o servicios. ¿Y qué es esto del sector primario y terciario? Para que quede un poco claro. Ya lo decía, el sector primario tiene que ver con la ganadería, con la agricultura, con la minería, es decir, las materias primas, ¿no? En ese sentido. El sector secundario tiene que ver con la construcción, la industria o la energía. 25% de la gente que trabaja en este país se dedica a ese sector. Y el terciario, que tiene que ver con servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios de salud, servicios jurídicos, el turismo, educativos, de transporte, el 62.9% de la población que económicamente es activa se dedica a este sector, lo cual dibuja un panorama, ¿no, Carlos? ¿Qué opinas de estos datos? ¿Qué te dicen? O sea, a mí lo primero que me saltó, es decir, pues bueno, es comprensible entonces porque el crimen organizado tiene un caldo de cultivo, pero perfectamente para ofrecerles oportunidad de ocupación y empleo a muchas personas. No quiere decir que esté bien, pero es una realidad, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, hay estados del país que pues no hay condiciones para trabajar y luego pues tampoco hay certeza laboral, ¿no? Fíjate que si nos vamos al principio de la creación de la economía, tomando las cifras de este documento, tú podrías decir, bueno, independientemente de los que se dedican a la ganadería, a la minería, todo lo que es el sector primario, todo este rollo de la economía comienza cuando las familias podían producir lo que podían comer. Y entonces pues no había comercio, porque pues, tú tenías tu familia, yo tenía la mía, tú sembrabas y tenías tus animalitos y te los comías y cosechabas lo de lo que la tierra te daba y alcanzaba para ti. Con el paso del tiempo y con algunos instrumentos empezaste tú y yo a generar excedentes. Y entonces se genera el comercio. Eso dice por lo menos la teoría económica, ¿no? La teoría económica se da
Cuando tú generas excedentes y yo genero excedentes y entonces empezamos a hacer intercambio de las cosas que tú no necesitas y que yo no necesito, pero empieza con el tema de los alimentos. Hoy, según esta cifra, alimentan a los mexicanos, de cada 100 mexicanos que existen, 5 se dedican a alimentar o a proporcionar las mercancías básicas que necesita el otro 95%. Entonces puede ser leída de dos formas, ¿no? Hay poca gente dedicada al sector primario o la tecnificación del sector primario ha llegado a tal nivel que requiere de poca participación del sector humano. Esa podría ser la segunda lectura. En el México de principios del siglo pasado, pues el sector campesino era voluminoso y las zonas urbanas eran disminuidas. Y después vino un auge del sector industrial. Cuando el PRI gobernaba, pues tenía dos grandes sectores, que era el sector obrero y el sector campesino. Tú recordarás, y ahorita no traigo mi camisa, de la hoz y el martillo, en donde en los 1700 y tantos decía la teoría marxista que el gobierno lo deberían de tomar los obreros. Y decía por la vía revolucionaria. ¿Y por qué en ese momento decía los obreros la teoría marxista? Porque era mayoría. Y entonces dice, bueno, deben de tomar el poder y establecer la dictadura del proletariado. ¿Y qué era la dictadura del proletariado? Es tomo el poder por la fuerza y después destruyo todas las instituciones para evitar que la burguesía vuelva a tomar el poder. Y en aquel entonces la teoría marxista decía, y tiene que ayudar los campesinos, pero los campesinos es en carácter de ayuda, porque sabía que la preparación de los campesinos no daba para ejercer gobierno, pero para los obreros sí. ¿Sí? Esto que acabas tú de mencionar de ahora en el Nuevo México, cómo se comporta, pues nos da la explicación de por qué el sector campesino y el sector obrero, otrora grandes decisores de las políticas mexicanas, a través de su influencia en los procesos electorales y en los partidos locales, ya es lo que es. O sea, prácticamente desaparecieron. Los campesinos en general que trabajan la tierra y los obreros representados en el sector industrial, ya no hablamos del sector de la construcción. Y una gran masa amorfa, que es el 60 y tantos % de trabajadores de los servicios, que no están agrupados, que no están organizados, que no están politizados, más bien que no están partidizados, porque politizados estamos todos. Prácticamente todos, ¿no? Y un sector ahí que es importante, que yo digo que es el que gana las elecciones, que es el que dice, bueno, el 40% de la gente que no se identifica como población económicamente activa y que cuando le llega la encuesta dice, no estoy buscando trabajo, que eso es lo que define a la población económicamente activa. Y la otra, porque puedes decir, oye, pues yo estoy en el desempleo, soy población económicamente activa. Hoy no lo tengo, pero estoy buscando. Sí, cuando manifiestan en la encuesta que dicen, yo no estoy buscando trabajo, ni puedo, entonces se ponen del otro lado. ¿Quién es ese sector? Pues regularmente las mujeres que están realizando o labores de cuidado con la familia o están haciendo algo que es bien peligroso para el empoderamiento de las mujeres, que es el trabajo no remunerado y no está tomando en el tema de las encuestas, ¿no? Esa encuesta se complementa, Arturo, con algo que me parece que es bien interesante, que es cada vez que sube el nivel de empleo, no están subiendo los salarios. O sea, si tú te das cuenta aquí en el estado de Querétaro, y invito a los que nos están viendo y escuchando, y seguramente más de alguno de ustedes ha sido víctima de este asunto, en todos lados ves lonas de se solicita, sobre todo en el sector de servicios. Restaurante al que vaya, restaurante que tiene una lona afuera diciendo solicita garroteros, meseros, gente de limpieza. Si te vas a los parques industriales, hay una serie de requerimientos, solicita auxiliar de esto, auxiliar mecánico. ¿Por qué no se están cubriendo los espacios? Si trabajo sí hay, por el tema que no se ha avanzado, que es el tema de los salarios. Y si tantito me apuras y dices, bueno, ¿y por qué el tema de los salarios está tan bajo, no? En esta situación, así voy a escuchar muy a Andrés Manuel, de los últimos 40 o 30 años de neoliberalismo. Sí, parece, sí. La presión para mantener los precios bajos, la presión para no tener efecto inflacionario, o así se nos vendía, y la presión para hacer
competitivos en el nivel internacional, iba sobre dos grandes sectores de la población. Dice, bueno, si tú quieres dar productos bajos para ser competitivo en el sector internacional, tienes de dos. O uno, o el empresario gana menos de su utilidad, o los salarios no suben. Pues mejor no subimos los salarios, ¿verdad? Es lo que... Entonces, durante más de 30 años, la medida fue contén los salarios. Entonces, como una medida para atraer inversión y que seamos competitivos y que otros países vengan y nos den trabajo, ¿verdad? Imagínate que tú eres el empresario y yo soy el obrero y enfrente está la persona que nos dice, oye, pues yo quiero comprarte aguas, pero tus aguas son muy caras. Pues nomás hay de dos, güey. Para producir un agua barata, o el señor empresario tiene que reducir su utilidad, su expectativa de utilidad, o yo tengo que cobrar menos y que él no sacrifique su utilidad. Y entonces el debilitamiento del movimiento obrero, el debilitamiento de la capacidad organizativa, la creación de los sindicatos blancos, etcétera, 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 llevó a la clase obrera a sacrificar sus niveles de salario y su poder adquisitivo. Y entonces se genera una distorsión en el mercado en el cual tu capital gana más que mi fuerza de trabajo. Y que se refleja en esta encuesta que estás diciendo. Dicen, pues si entonces si el capital es lo que genera la riqueza, entonces ¿para qué soy obrero y para qué soy campesino? Mejor me dedico al servicio. Al sector servicios a mover el dinero. ¿Sí? Y en el sector servicios te vas a encontrar con un sector que es bien interesante, que es el sector del comercio. ¿Sí? Entonces, la cadena de suministro entre el sector primario, el industrial que transforma y el que lleva la mercancía al consumidor final, adivina quién se está llevando en este instante la mayor parte del plusvalor de la mercancía. El sector comercio. El sector comercio. Fíjate. Por eso el 62% se dedica a eso. O sea, a servicios. Hace edad me daban un dato de que un pollo llega a la mesa de las personas en 220 pesos, cuando el costo de la producción y que sale del sector primario que produce pollos no supera los 90 pesos. Todo lo demás es la cadena que se queda en la cadena de servicios. Cadena de servicio de distribución, transporte, comercialización, marketing, y esos son servicios. La venta en el retail, o sea, todo ese tipo de cosas está en el sector servicios. Entonces, un poquito de historia y de, si tú quieres, marxismo, para entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y por qué la gente se está dedicando más a lo que más deja. Sí, pues es un tema de mecanismo de sobrevivencia. Fíjate, de verdad es muy ilustrativo la clase que nos acabas de dar, Carlos, sobre el proceso de generación de la plusvalía y quién se lleva esa tajada. Porque los datos, como lo acabas de decir, fíjate, ahorita que hablabas de esta parte del comercio, el sector terciario es el mayor, digamos, receptor de trabajadores y trabajadoras. Y cuando uno analiza la ocupación de la gente, ¿en qué se ocupa? Coincide con lo que acabas de decir. Sí, primer tema es en el sector servicios. Pero si ya analizas en el sector servicios en qué se ocupa más la gente, le diste al clavo, Charlie, el comercio. Casi el 20% de la población se dedica al comercio, que es ahí donde sale la tajada, ¿no? El segundo sector más grande es la manufactura, con 16.7. El tercero, servicios diversos, como es el transporte, ya lo decíamos, como es empresas de limpieza, como es otro tipo de servicios, como médicos y demás, ¿no? El siguiente rubro es el de restaurantes y hoteles, con el 7.9%. Y por último, los servicios profesionales y financieros, jurídicos, con el 7.7%. O sea, es este gran sector el que acapara la población económicamente activa. Pues yo decía, ¿por qué pasa esto? Me lo acabas de explicar perfectamente y creo que eso da un poco de luz. Yo el riesgo que veo en esto, Carlos, es que de verdad pueden surgir algunos, digamos, fenómenos sociales que pueden convertirse en conflictos. Porque si tú ves el grueso de la población, o sea, pues sí, hay que inventarnos los servicios, ¿no? Por eso la gente, y ahora con la tecnología y todo el desarrollo digital que existe y que México ya está siendo parte de avanzada en este tema, bueno, no de avanzada, pero sí le entramos ahí, pues bueno, pues se explica, pero de verdad es que
yo me pregunto, si un día algunos países de los cuales importamos, por ejemplo, granos, nos cierran la llave, ¿qué va a pasar? O sea, te imaginas, la gente sí está muy ocupada en los servicios, pero no ve a la gente comiendo TikTok. Bueno, que genera dopamina, pero no llena el estómago. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que bueno, a mí me brincó mucho ese dato, ¿no? Y fíjate, analizando un poco el tema de la ocupación y empleo, esta encuesta nos refiere que este último trimestre analizado, se generaron, o sea, hay más gente ocupada que el año pasado. 2.4 millones más de personas que el año pasado, en este mismo trimestre que estamos analizando. Y que bueno, eso habla de que entonces ha habido un incentivo a la ocupación por parte de las políticas públicas, los empresarios, lo que sea, pero eso está pasando. Y ahora que hablabas de cuestiones marxistas, sindicatos y demás, fíjate que el tema de la gente que está ocupada, ya sea en servicios, primarios, secundarios, lo que sea, pues bueno, resulta ser que más de la mitad, Carlos, más de la mitad, 55%, para ser precisos, 55.1% de la población en México está ocupada de manera informal. Este dato es alarmante también, Carlos. El primer dato de cuánta gente se dedica a producir comida, eso me preocupa. Pero el segundo dato que también nos debe de ocupar es cuánta gente trabaja en precariedad laboral, es decir, por honorarios, que no tiene prestaciones, no tiene seguridad social. Y uno lo ve pues, en el contexto cercano, ¿no? Aquí mismo, en la universidad, hay cosas. O sea, sí está muy grueso el tema. O sea, hay un castigo, digamos, financiero, o no sé, un castigo, digamos, económico a gran parte de la población. O sea, esta parte de la población vive en la incertidumbre. 55.1%, lo repito, vive, tiene ocupación de manera informal. ¿Cuál es el sector donde más informalidad hay? Pues ya lo decías, lo dijiste, lo adelantaste. El sector agropecuario. Es ahí, en las zonas rurales, donde más precariedad laboral hay. Pues la gente no se va a dedicar al campo si no hay certeza laboral, si no tiene condiciones laborales como prestaciones, y mucho menos si te pagan mal. Pues entonces el campo está descuidado en esta parte, ¿no? En las zonas urbanas, el trabajo más precario son el trabajo de hogar remunerado. O sea, personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado es las personas que tienen peores condiciones laborales en términos de prestaciones y demás. Y bueno, si nosotros nos metiésemos a analizar por zonas geográficas cuáles son los estados que padecen mayor precariedad laboral, pues la lista la encabeza Oaxaca con el 80% de actividad laboral informal. Y lo que eso implica, el 80% de la gente que trabaja en Oaxaca lo hace de manera informal, lo cual habla de precariedad en muchas cosas, ¿no? El segundo es Guerrero con el 79.3 y le sigue Chiapas con el 73.9. Entonces, esos son, digamos, algunas de las condiciones. Y luego aquí sí, no me quiero ver bien propeje, pero tiene razón cuando dice, hemos olvidado al sur, ¿verdad? O sea, hay un tema de que no le hemos entrado a voltear al sur, de responder a incentivar el desarrollo. Y digo, ya no necesariamente el sector industrial, el sector secundario o el terciario de servicios, sino también el sector primario, porque pues en el sur tenemos mucha riqueza natural, tenemos agua y parece ser que no le estamos dando al clavo, Carlos. Pero fíjate que cuando empieza todo este asunto la política en México era una política nacionalista. Luego en el 94 vino una moda de globalización. Y el instrumento, o uno de los instrumentos principales de la globalización eran los tratados de libre comercio. Y uno de los principios de los tratados de libre comercio dice lo siguiente: tú eres Ucrania y yo soy México. ¿Sí? A mí producir un kilo o una tonelada de maíz o de trigo me cuesta $1,000,000, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a ti producirla, por las condiciones de tu país, por el clima y todo, te cuesta $200,000. Y entonces el gran principio del comercio internacional en este proceso de globalización era, entonces tú dedícate a lo que te sale más barato y yo me dedico a lo que sale más barato. Y entonces países que tenían grandes extensiones de tierra apta para la agricultura y que tenían una serie de climas también aptos para la agricultura,
Entonces se dedicaban a producir alimentos. Entonces, ¿qué sostenía? Y si en México lo que tenemos es gente, pues entonces nosotros nos dedicamos a la manufactura. ¿Sí? Y entonces cada quien produce lo que le resulta más económico y en el intercambio, según esta teoría, todos nos beneficiamos porque yo tengo alimento barato, tú tienes manufactura barata, tenemos tecnología barata y entonces abrimos nuestras fronteras para poder nosotros comprar lo que en otros lados es más económico producir. Y así se fue durante cerca de 20, 25 años, Arturo. Entonces, por eso el sector campesino en México, entre otras cosas, no fue incentivado. Porque dices, oye, ¿cómo es posible que yo le meta dinero al sector campesino si comprar en el extranjero, pues me resulta más barato? ¿Sí? ¿Qué sucedió en el Inter? Vino una ola de nacionalismo otra vez. Y el nacionalismo defiende, entre otras cosas, decir, yo no voy a arriesgar mis sectores estratégicos y que queden en manos de mi vecino. Y entonces es cuando Andrés Manuel dice, bueno, pues primero la energía no va a quedar en manos de españoles, ¿no? El litio, véngase para acá. El litio para el tema de la tecnología, la energía eléctrica en manos del Estado, el petróleo en manos del Estado. Y yo creo que lo que le faltó fue jalar esa parte de la cobija de la seguridad alimentaria. Entonces, si tú fijas, ha tenido diferentes tipos de políticas el mundo, donde primero es un nacionalismo y es un proteccionismo, y yo fabrico lo que necesito para vivir en mi mercado interno. Después lo abro y después lo vuelvo a cerrar. Donald Trump dice, bueno, pues señores, vamos al nacionalismo y cierra, y también no podemos seguir dependiendo de que nos manden maíz de otro lado y trigo de otro lado y vamos a producir. México sigue haciendo lo mismo y lo que demostró que ahorita que las teorías nacionalistas pudieran no estar tan equivocadas es lo que sucedió en Ucrania. Tanto se dependía de la cadena alimenticia de un país europeo o asiático, no sé en qué parte esté de la geografía mundial, que todos los alimentos vinieron en cascada en un incremento. Y entonces la globalización tiene su mérito porque hace las cosas más baratas, pero también tiene su riesgo. Cuando una parte de la cadena de la globalización se rompe, viene el efecto contrario para todos, ¿no? Y entonces ahí viene este tipo de asuntos. Ya te diría yo que el sur del país viene con una decisión de Calderón de alterar la ley de coordinación fiscal y de las contribuciones de los mexicanos, alteró la fórmula y le llegó menos dinero al sur. Y el sur se fue separando muchísimo del norte, porque con esta nueva ley sobre la cual se distribuyen los dineros de la federación, a través de este gran pacto de coordinación fiscal en el que dice la federación, yo recaudo el impuesto sobre la renta y el IVA, que son las dos grandes contribuciones, y después distribuyo, privilegió a los estados que más aportaban a la gran bolsa y dejó al sur suelto. Cuando le entrega a Peña Nieto intenta hacer una ley que se llama Ley de Zonas Económicas Especiales, para decir, toda vez de que estamos afectando a los estados del sur porque no les estamos dando dinero, crea algunos fondos para dárselo, pero no fue suficiente. Y ahorita el presidente Andrés Manuel creo que le da el clavo con el tren transísmico, que eso pasa del Golfo, va a incentivar el norte. Primero habría que darle palo, como finalmente lo hizo, y qué bueno que se lo dio al Grupo México. Sí, porque no puede estar ese importante proyecto en manos de particulares, no se puede. Y entonces ya hay dos tendencias, ya ha habido dos notas internacionales, en donde dicen que el futuro del comercio internacional para pasar del Océano Pacífico al Atlántico ya no va a ser el canal de Panamá, sino va a ser este corredor de tren. Oye, ¿qué? Entonces, yo creo que en unos 10 o 15 años se le reconocerá al presidente esta expropiación y que sea de los mexicanos, ¿no? Ahorita es altamente criticable, pero me parece que en el futuro inmediato le va a dar a México la posibilidad de desarrollar el sur del país. Qué interesante, Carlos. La verdad es que suena muy interesante estas reflexiones, sobre todo que es tu materia y que nos ayudas a entender un poco más estos temas económicos. Si les parece, quisiéramos ir a un corte, Charlie. Seguimos platicando contigo en relación a este tema de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Enseguida regresamos.
Estamos de regreso analizando un poco los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, el último trimestre reportado por el INEGI. Y bueno, hablábamos ya de una serie de datos. Carlos nos explicaba muy bien en relación a las consecuencias o los antecedentes históricos que hay detrás de estos datos que reflejan la geografía nacional y que, bueno, que al seguir escudriñando algunos números, pues bueno, nos da un poco de luz de por qué estamos como estamos y que, bueno, nos quedamos en este análisis, Charlie, de lo que va a representar ahora esta posibilidad del canal mexicano transoceánico. Sí, transísmico. Transísmico. Y que de alguna otra forma, pues bueno, va a colocar a México en el radar del comercio internacional. Fíjate, ahorita que hablabas de la parte del sur, analizando un poco los datos de la encuesta, Charlie, hay un dato que también llama la atención y que tiene que ver con la tasa de desocupación. Esta tasa de desocupación la encabezan entidades como Tabasco, la cuna del presidente, y la Ciudad de México. Me llama la atención porque son fuertes bastiones morenistas y pues son fuertes, sectores geográficos y poblacionales de la fuerza del presidente, ¿no? Y mientras que Morelos, Michoacán, Oaxaca y Baja California Norte tienen menor tasa de desocupación. En el caso de Oaxaca, bueno, pues sí, hay más gente ocupada, ya lo veíamos en el dato anterior, en el sector informal, pero digamos que la gente tiene mayor incidencia de actividad económica. Entonces, pues bueno, al hacer ese análisis, pues bueno, ahí habla también de por qué el presidente toma decisiones como la de este tren, ¿no? Y que luego también, pues bueno, a veces uno a la ligera ve las decisiones más con el tema en materia electoral, pero le echan ciencia y creo que a lo mejor tienen ahí en el radar datos de esta naturaleza. Cuando nosotros analizamos los datos por grupos de edad, pues encontramos que el grupo de edad con mayor tasa de desocupación en este país es la población entre 25 y 44 años, con el 43.9, casi la mitad de la gente que está desocupada en este país tiene una edad entre 25 y 44 años, lo cual también habla de un dato que llama la atención, Carlos, porque biológicamente y físicamente estás en tu edad más productiva y que más de la mitad de la población, poco menos de la mitad, perdón, de la población en este país que físicamente y tiene las condiciones para producir o para estar económicamente activa, no lo hagan. Entonces, ese dato habla, ¿no? Bueno, también desde luego están las personas adultas mayores, ¿no? Que también brincan, ¿no? Es en menor cantidad, con un 19.7 de las personas que tienen entre 45 y 69 años, que son, digamos, un poquito ya las que van de salida, pero que de alguna otra forma, pues bueno, habla de que hace falta, ¿no? Ocupar más a los jóvenes en esa etapa. ¿En qué sectores, no, Carlos? Dos datos interesantes. Ahora me voy a poner, siempre ha sido mi naturaleza ponerme bien izquierdoso, pero México es uno de los países en donde los trabajadores, y no me los van a dejar mentir, trabajan más en términos de horas. O sea, recuerden que la semana laboral hoy mínima es de 48 horas. Que está en proceso de reforma, ¿no? Pero ¿cómo estaba antes de que terminara que iniciara este sexenio? Un trabajador que tenía o que empezaba a laborar en una empresa tenía 6 días de vacaciones y trabajaba 48 horas a la semana. Viene la reforma para decir, bueno, pues que no sean 6 días de vacaciones, sino que sean 12. ¿Sí? Y bueno, los empresarios se pusieron de pestañas y dijeron, bueno, es que vamos a necesitar una persona más por cada 50 personas para cubrir las vacaciones y luego esto va a ir subiendo, etcétera. Cuando se acreditó que en el contexto internacional, pues realmente con 6 días de vacaciones no se alcanzaba a cubrir los requerimientos mínimos para tener una sanidad mental. No puede ser que trabajes 55 días de la semana, 53 semanas del año y descanses una, no es posible. Mentalmente no es posible. Y luego viene la gran lucha por convertir la semana laboral de 48 horas a 40. Es decir, laborar de lunes a viernes para tener 2 días de descanso. ¿Y esto qué tiene que ver con una gran política de la izquierda internacional, inclusive hoy olvidada, y que está retomada por el presidente de la República? No se concibe desde la izquierda que el hombre fue creado para vivir, para trabajar. Eso no es posible.
O sea, ¿la izquierda promueve que los seamos flojos o cómo? No. A ver, no. aclaremos. Sino que no concibimos que el hombre fue diseñado para producir per se, ¿sí? Y que toda su vida la dedique a la producción. En espera de llegar o que llegues a los 60 años, fíjate qué curioso, y entonces puedas disfrutar de una pensión que seguramente no te va a alcanzar y empieza a disfrutar para lo que realmente naciste. ¿Para qué nacimos, Charlie? Para producir un rato, lo suficiente para poder vivir bien y después destinarlo a algo que ha sido totalmente satanizado desde la derecha, que es el ocio. Ah, sí, lo entiendo. ¿Sí? Sí. Porque el ocio es... la madre de la creatividad. No, pero fíjate que el capitalismo nos ha metido tanto a veces la idea que dicen que el ocio es la madre de todos los vicios. No, es de la creatividad. Sí. Pero, ¿qué es el ocio? Es aquella actividad que nos da cierto grado de felicidad y que tiene en sí mismo su objetivo, que es diferente. Por ejemplo, si tú trabajas 8 horas o los que nos están escuchando trabajan 2 horas y se van a su casa y descansan, ese no es ocio. Ese es un momento de relajación o de descanso entre 2 etapas productivas. No, el ocio es la actividad en sí misma y no tiene otro fin. ¿Sí? Lo que ha sucedido con los trabajadores mexicanos es que con estas jornadas y con estos días de vacaciones, relativamente no pueden destinarse a lo que realmente les gusta. Y el trabajo se vuelve una forma de supervivencia, no como sostenía la izquierda internacional, que el trabajo tiene que ser un medio de realización del ser humano. ¿Sí? Es decir, privilegiados los que trabajamos en lo que nos gusta, en ¿no? lo que nos gusta, pero eso no debería de ser un privilegio, debería de ser un derecho. ¿Sí? Muy difícil de llevar a cabo, muy difícil, pero seguramente los que nos están escuchando van a decir que a lo mejor el 50, el 60, el 70% de algunas encuestas, la mayor parte de la gente no disfruta lo que hace. Y aparte lo tiene que hacer 48 horas a la semana y aparte lo tiene que hacer 53 semanas al mes. Durante 30 años antes de empezar a pensar en jubilarse. En jubilarse y poderse dedicar a las actividades que realmente le llaman la atención. ¿Y qué tiene que ver con todo este asunto? Los países que han avanzado en el crecimiento de su tasa de ocupación disminuyen la jornada laboral. Porque si somos 100 y los 100 están sobresaturados de trabajo, entonces los 20 que vienen restantes no caben. ¿Qué tengo que hacer? Reducir la jornada laboral y las condiciones, mejorar las condiciones laborales para que quepan más en el mercado laboral. Te voy a poner un ejemplo. Los grandes problemas que tuvo Tremec en su época, juntaban a los obreros, y me van a decir los que me estén escuchando que trabajaron en Tremec, y les hacían una pregunta clásica. A ver, Tremec no tiene trabajo. ¿Qué prefieren? ¿Que corramos a una parte de los trabajadores o que todos trabajen jornadas reducidas? Trabajos reducidos, supongo. Y entonces, como entraban en una gran tómbola en donde no les podían decir, y yo mismo no sé si voy a ser despedido, pues mejor si cobraba 10 pesos, prefiero cobrar 6, pero cobrar 6 y que ninguno de mis compañeros salga despedido, incluido yo. ¿Sí? Y entonces, ese es el clásico ejemplo cuando quiero contratar más. Si hubieran tomado la otra opción, pues salen 40% despedidos y la tasa de desocupación se vuelve elevada. Entonces, estas políticas del presidente Andrés Manuel me parecen acertadas, de decir, incrementa las vacaciones, disminuye la jornada y automáticamente, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Pues contratar más personas. Y entonces la tasa de desocupación disminuye. ¿Sí? En Querétaro tenemos un fenómeno. Hay 2 tipos de desempleo, de desocupación, la de Tabasco y la de Campeche. Cuando estaban las ondas ahí en todo lo que daba, saquen y saquen petróleo, requirieron un montón de mano de obra, pero cuando se acabó el tema del petróleo se generó una ola de desempleo propiciada de que la principal actividad de ahí se acabó. Petrolera. Y entonces tiene que llegar Andrés Manuel a decir, si ya no hay petróleo, pues construye una refinería, que no es otra cosa más que la sustitución del empleo. Y aparte la refinación y tener autonomía o seguridad nacional en el tema de los energéticos. Querétaro tiene otro tipo de desocupación. Si te fijas, Querétaro tiene 2 fenómenos. Siempre está en los primeros lugares en desocupación y en ocupación. Sí. Dice, oye, ¿cómo puede ser que un estado tenga los 2 indicadores? O sea, es el que más empleos genera, pero es el que más desempleo tiene. ¿Por qué? Porque somos atractores de mano de obra.
y en lo que logran colocarse están en este sector. Somos atractores de mucha población que llega y que no tiene cómo ocuparse de momento. No tiene cómo ocuparse de momento, pero que se va a incorporar al mercado. Se va a incorporar. Entonces, vienen las decenas de familias que vienen todos los días a establecerse en Querétaro, que en algún momento dado permanecen en el tema del desempleo. Riesgo y problema para el Estado mexicano para generar una política pública, ¿no? O sea, los estados no generan pobreza, atraen pobreza. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, un estado como el estado de Querétaro, si no cuidamos el tipo de vivienda, el desarrollo urbano, la generación de empleo bien pagado y todo, es posible que nos convirtamos en una Ciudad de México, en la Ciudad de México de los 70s, en donde dijeron, hay empleo ahí. Entonces hubo una gran migración. Pero al no cumplir las expectativas se generaron grandes estadios de pobreza. ¿Por qué? Pues porque había tierra donde se podían asentar, vinieron asentamientos irregulares, vinieron los cinturones de pobreza y vinieron todo lo que hemos visto en las grandes películas mexicanas y toda la gente que viene de la Ciudad de México observó ese fenómeno, ¿no? Eso no puede pasar en Querétaro derivado de este tipo de datos. Entonces, no solamente se trata de poner así de pestañas a los empresarios diciendo, oye, quiero que los trabajadores trabajen menos. No, yo creo que es de justicia social. Trabaja menos, dedícate al ocio y genera espacios para que puedan ser incorporadas más personas al mercado laboral, ¿no? Qué interesante reflexión, Carlos, acabas de abonar al diálogo. Me parece que sí nos lleva a hacer un análisis en razón de entender las políticas públicas y entender la raíz de qué se habla cuando se habla de la izquierda, de qué se habla cuando se habla de la derecha, ¿no? Es decir, qué concepción del ser humano, del Estado, de la sociedad, de un país tiene la izquierda y qué concepción tiene la derecha. A lo mejor una es mejor que otra, depende, ¿no?, de la posición ideológica en la que te encuentres, pero me parece muy ilustrativo lo que acabas de hacer en relación con estos datos, porque a veces uno, como sociólogo, politólogo, se queda en el dato duro y no le entra la profundidad de la raíz, ¿no? Y qué bueno, y sobre todo viniendo de un economista, que tenga esa capacidad de ver todo, digamos, la raíz hasta filosófica de estas cosas, ¿no? Pero fíjate que dice, por ejemplo, Elon Musk. Siempre lo pronuncio mal, el hombre más rico del mundo y de las empresas tecnológicas. Hay una declaración que me parece bien interesante. Dice, ¿qué viene de la inteligencia artificial? Dice, ¿qué sectores van a ser los primeros afectados? Dice, pues el sector primario y el sector secundario. Dice, imagínense una sociedad dentro de unos 25 o 30 años en donde las máquinas produzcan el alimento y en donde las máquinas produzcan las cosas que necesitamos para vivir. Y en donde la intervención del hombre, por lo menos en el sector primario y secundario, no sea necesaria. A lo mejor no van a llegar a sustituir meseros, ni restaurantes, ni nada. El gran reto de la sociedad mexicana, al ya no tener de la sociedad mundial, al ya no tener el sentido del trabajo en la concepción que tenemos, va a ser a qué nos vamos a dedicar, y el gran reto es el tema del ocio. ¿Sí? Y si vamos a dedicarnos a las actividades que nos gusta hacer, aunque no necesitemos del ingreso porque las cosas van a existir. Hablaba incluso de un ingreso fijo mundial, bueno, ¿no? Entonces dice, ¿qué va a pasar con las contribuciones? Pues lo que mucho se ha discutido, que no está en esta encuesta, pero que sería interesante poderlo medir, que es el ingreso básico universal. Esa parte, el ingreso básico universal. O sea, ¿cómo sería esa sociedad? No podemos cerrar los ojos, pero imaginémoslo, la sociedad en la que las máquinas producen, en donde todos tenemos un ingreso básico universal con el cual podemos comprar lo que las máquinas producen, en donde ya nosotros no tenemos que realizar esas actividades, y entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Si este programa lo ven en 50 años, ajá, a ver qué realidad están viviendo, ¿no? A ver qué realidad están viviendo, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿a qué se va a dedicar el ser humano? Y si el ser humano, al tener todas estas satisfacciones, que hoy son su principal preocupación, ¿cuál va a ser su comportamiento? Y se va a dedicar a actividades filosóficas, actividades del encuentro consigo mismo, a las actividades de ocio que le representen cierto grado de satisfacción. Hay estudios muy interesantes sobre la psicología positiva y los 6 pasos para poder ser feliz. Entre ellos, uno de ellos es el trabajo. ¿Qué va a pasar con esta sociedad en donde la inteligencia artificial nos va a dar todos los satisfactores, ¿no? Más allá de imaginar las películas en donde nos matan las máquinas. Nos matan las máquinas. ¿Cómo nos complementa? Entonces, si una persona que está dedicada a eso y que es el hombre más rico del mundo, lo cual le da la posibilidad de pensarse con el estómago lleno, ¿qué podríamos nosotros diseñar para todo esto?
Cuando tú platicas con empresarios del cine, si tú ahorita ves el porcentaje de restaurantes y lo comparas con años anteriores, los giros destinados al giro del ocio se están incrementando. Cines, restaurantes, centros de entretenimiento, o sea, actividades que en sí mismas sean el fin. Como Netflix también, TikTok, todo eso que entretiene. Que entretiene, y son actividades que ni es ocio eso, ¿verdad? No realiza. No realiza. Pero yo creo que para allá va. A lo mejor no nos toca verlo a ti y a mí, pero a nuestros nietos. Es posible que la siguiente generación sí lo vea, ¿no? Sí, qué interesante reflexión, Charlie. Sin duda abona a tener un poco en perspectiva lo que podría irse generando como sociedad a nivel local, nacional y mundial. Cuando me metí un poco a rascarle a los datos, por ejemplo, en el tema de género, hay un dato que también me brincó y tiene que ver con la ocupación por género, masculinos o femeninos, es decir, hombres o mujeres. Y salta el dato de que en esta encuesta, de cada 100 hombres que están, digamos, ocupados o que se definen como hombres y que están ocupados, de cada 100 hombres que podrían ocuparse y que están en edad de ocuparse, de producir, de económicamente activos, 76 de cada 100 hombres lo hacen. Versus las mujeres, que 46 de cada 100 lo hacen. Y esto nos habla de dos cosas. No quiere decir que las mujeres no quieran trabajar más. A lo mejor quiere decir que todavía tenemos ese tema del machismo, de las tradiciones, ¿no? Que a lo mejor las mujeres no es que no trabajen, las mujeres es que seguramente hacen trabajo no remunerado, por ejemplo, en el hogar y estas cosas. Entonces, hay un dato que dices, bueno, entonces la sociedad mexicana sigue con estos roles persistentes sobre las féminas y que desafortunadamente pues parece ser que todavía nos falta un largo trecho, ¿no? Para emparejar, porque imagínate, o sea, 76 de cada 100, 76 hombres están ocupados, de cada 100 que podrían. Y mujeres, de cada 100 que podrían, solo están ocupadas 46. ¿Qué nos dice esto, Charlie? Pero fíjate que ahí sí hay una solución, nomás que está congelada. ¿Una iniciativa de ley? Una iniciativa de ley en el Senado, propuesta por Morena, que a veces entre la corcholatización de los procesos y quién va a ser el presidente, olvidamos las cosas que son realmente importantes. Los estados de bienestar que han avanzado en este tema de la incorporación de las mujeres al sector productivo, le han avanzado en el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es lo que hace que una persona, no solamente mujeres, predominantemente lo son, pero cualquier persona que se queda en casa sustituyendo algo que podría ser una función del Estado? Es decir, el cuidado de los menores, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los enfermos y el cuidado de los discapacitados principalmente. Sí, con guarderías, asilos. Entonces, esta Ley General de Cuidados establecía la obligación de la Federación de Estados y Municipios a veces de dejar de estar haciendo cosas que no les corresponden, que hay muchas y muy variadas, ¿no? Y destinar para generar este sistema de bienestar que genere el Sistema Nacional de Cuidados. Y entonces, pues tendríamos casas del adulto mayor en donde uno podría llevar a su adulto mayor, dejarlo a las 8 de la mañana y recogerlo a las 5 de la tarde, y que ahí, bueno, pues hace un par de alimentos y tiene algunas actividades. Volver a reactivar el sistema de las guarderías para que las mamás pudieran con confianza llevarlos a los hijos y tenerlos ahí bien cuidados. Incrementar desde luego el tema de las escuelas de tiempo completo, ¿sí? Porque no es posible que lleves a las 8 de la mañana a un niño y te pidan recogerlo a la 1 de la tarde. No da para la actividad de la mujer, porque pues, salen a las 7 y luego regresa a la casa a las 8, a las 9, y luego los que me están escuchando seguramente lo sabrán, a las 11 salen para llegar a la 1, porque ahorita pues todo tarda 2 horas de llegar al lugar. Sobre todo en Querétaro. Sobre todo en Querétaro, no hay forma de poderlo hacer. Y en el caso de los adultos mayores, en el caso de la gente con algún tipo de discapacidad, y el tema de los niños, ¿no? A través de las guarderías. Entonces, este Sistema Nacional de Cuidados, que es una ley general, está en la congeladora, que liberaría pues un gran potencial de mujeres que se pueden incorporar, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años el sustituto de este asunto de la incorporación fue la migración. Muchos de los mexicanos que hacían cierto tipo de actividades, por ejemplo en las zonas serranas, empezamos a ver que eran varones los que se atendían en las gasolineras, y con la migración fueron mujeres. Pero la última cifra que nos dio el gobierno federal es que la migración se está deteniendo.
y entonces va a generar una presión de empleo en México, va a generar una presión de empleo para los varones y desde luego las perjudicadas van a ser las mujeres. Junto con una serie de medidas, esas sí malentendidas, de darle ciertos privilegios laborales a las mujeres. Por ejemplo, se hablaba del tema de considerar las faltas en su periodo menstrual. Eso parecería ser una medida que las protege, porque sí, efectivamente, hay algunas que se catalogan como enfermedad por los extremos dolores o cólicos que dan. No, sí. Pero para el empresario resulta o va a resultar algo contraproducente, porque se trata de incentivar que contraten mujeres. Pero si al tener una mujer contratada tengo la contingencia de que 3 días a la semana no se me presente, pues entonces ya sabrás de qué lado se va a incrementar. Entonces, hay medidas que parecen buenas, pero en el fondo y en la aplicabilidad, pues no lo son. Van a ser complicadas. Y estos indicadores, pues no van subiendo, ¿no? Y pues interesante reflexión. Yo creo que podemos ir cerrando, Charlie, pues primero incitando a pensar y analizar cómo está el ambiente social en México. ¿Usted a qué se dedica? ¿En qué sector se ubica su actividad? Segundo, lo que vive a diario le permite crecimiento profesional, personal. Interesante lo que hablaba sobre el ocio. Creo que hay una serie de retos importantes y sobre todo de cultivar un poco más otros aspectos del ser humano y que, bueno, a razón de esta posibilidad de la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues lo dimos. Esperemos que le haya servido mucho estas reflexiones y les agradecemos mucho el favor de su atención. Charlie, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.